Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Buenas noches, bienvenidos a nuestro estudio de la Torá. Recuerden que continuamos con el libro de Vayikra y esta noche vamos a estar estudiando la porción que se llama Metzora. Metzora, que puede traducirse como la persona afectada con una condición de la piel o Tzarat. Así que le damos gracias al Padre que podemos estar aquí para hablar de su palabra. Pero antes de dar comienzo, la bendición de la Torah que dice así: Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher baharbanu amin benatan lanu et torato Baruch atah Adonai noten haTorah. Amén. Bendito eres tú, oh Señor Dios nuestro, Rey del universo, que nos ha escogido de entre todos los pueblos y nos dio su Torah. Bendito eres tú, oh Señor, dador de la Torah. Amén. De nuevo la porción de esta noche, Metzora, que se encuentra en Levítico 14, verso 1 al capítulo 15, verso 33. Y recordemos que hoy es el comienzo de un Shabbat especial que se llama Shabbat Hagadol, porque es el Shabbat antes de Pesach. Antes de Pesach, y estaremos hablando un poquito al respecto. Voy a compartir con ustedes un PowerPoint para hacerlo más fácil de entender ciertas cosas, ya que hay repetición de varias cosas, se repiten muchas cosas. Así que para hacerlo un poquito más ameno, verlo visualmente. De nuevo, Metzora en Levíticos 14, verso 1 al capítulo 15, verso 33. En esta porción se encuentra 11 mitzvot, todos positivos, 11 mitzvot positivos, y de nuevo Shabbat Hagadol, y la porción de Shabbat Hagadol se va a encontrar en Malaquías, capítulo 3, verso 1 al capítulo 4, verso 24. Recordemos que el Metzora es lo que usualmente traducen como el leproso, pero recalquemos que no es la lepra causada por la bacteria, la enfermedad de Hansen, sino es cualquier condición de piel, pero también pueden haber situaciones en que las casas sean afectadas, la ropa, y de eso hablamos la vez pasada. Así que el leproso, el Metzora, tiene condiciones de la piel, y recordemos que solamente el sacerdote puede declarar a una persona inmunda o tamé o limpia tahor, dando a entender que no solo es una enfermedad, sino también algo espiritual. Condiciones espirituales que puedan llevar a estas condiciones de piel: tenemos arrogancia, hablar o hacer algo en contra de lo sagrado, acusaciones falsas, no relacionarse en forma socialmente aceptable, hablar mal de otros, que es lo que se conoce como lashon hara, que es a lo que más énfasis le dan los sabios en el judaísmo. Y este individuo tiene que mostrar señales de muerte en vida, con vestidos rasgados, la cabeza descubierta y pelo alborotado, embozado, o sea, su boca cubierta, pregonar inmundo, inmundo, habitar solo fuera de la comunidad en aislamiento social conforme Levíticos 13:45. Y recuerden que no es una condición de enfermedad, no es un contagio por enfermedad. Por ejemplo, una persona que tiene sarampión, varicela, puede infectar a otra persona porque son condiciones contagiosas. Aquí son impurezas rituales. Recuerden que estamos hablando de impurezas rituales, las cuales impiden o causan una barrera entre el individuo y Hashem. Por ende, no puede entrar al espacio sagrado por su impureza ritual. Y por eso declaraba inmundo, inmundo, porque podía contaminar ritualmente a otros. No era que le pasaba su condición de piel, sino la impureza ritual. Y el leproso o el Metzora tiene que hacer unos ritos de purificación cuando queda limpio de su condición de piel, así como la mujer después de dar a luz,
Si tenía un varoncito, a los 40 días se presentaba en el templo con ofrendas, o si era una niña que había tenido a los 80 días. Y eso culminaba el proceso o el tiempo de purificación de la mujer que había dado a luz. En este caso, se va a hablar de los pasos del rito de purificación en una persona que tiene metzora y queda limpio de su condición. Y tiene 3 fases. La primera fase es aquí, les voy a dar un resumen y luego vamos a ir un poquito más en detalle de cada paso. La primera fase de purificación del leproso, el sacerdote sale fuera del campamento para examinarlo y lo declara limpio. Recuerden que el leproso, el que tiene metzora, tiene que vivir aislado fuera del campamento. Ya habíamos dicho que en el desierto significaba que habían 3 campamentos: el campamento donde está el tabernáculo, que se le conoce como el campamento de la Shejinah o de la presencia de Hashem, el campamento de los levitas alrededor del tabernáculo y luego el campamento de los israelitas que están alrededor de los levitas. Ese es el último campamento. Así que esta persona que tenía esta condición tenía que irse aún más lejos de la última tienda de israelitas que había en ese sitio. Ya en la tierra de Israel tenía que salir fuera de la ciudad, cualquier ciudad amurallada. Tenía que vivir fuera de la ciudad si tenía muralla. En otras palabras, en el campo, pero la cosa era que tenía que ser solo. En esta primera fase, el rito consta de tener 2 aves pequeñas y limpias. Cuando dice limpias, son de las aves que se pueden comer. Madera de cedro, grana o escarlata o un hilo rojo, hisopo, aguas vivas. Y esto, si ustedes recuerdan, tiene algunas asociaciones con Yom Kippur y las cenizas de la vaca roja. El sacerdote tiene que rociar 7 veces sobre el leproso, declarado ya limpio parcialmente. Porque recuerden que hay 3 fases, hasta que no termina la última, no queda ritualmente 100% puro o limpio. Así que esta primera fase lo hace limpio parcialmente porque aún necesita lo que llaman caper o expiación. Lava sus vestimentas, tiene que cortar todo su pelo, tiene que hacer una inmersión o tevilá. Se le es permitido entrar a la comunidad, pero no a su casa por 7 días. En otras palabras, que ya puede entrar, si estuviera en el desierto, ya puede entrar al campamento de los israelitas, pero no puede ir a su casa. Tiene que dormir y vivir fuera de su casa, aún dentro del campamento, o si es una ciudad amurallada, pues entonces pasa la muralla, entra a la ciudad, pero no puede ir a su casa por 7 días. Recuerden que ya ha comenzado un cambio de estatus y este es un periodo de transición donde está pasando de impuro ritualmente a puro ritualmente. Y la segunda fase consta en que en el 8º día tiene que traer 2 corderos, Asham, uno de Asham y otro de Olá, y una cordera para ofrenda de purificación, flor de harina por cada ofrenda animal y aceite. Del cordero como Asham, el sacerdote pone sangre y aceite sobre la oreja, el pulgar de la mano y el pulgar del pie de todo el lado derecho, parecido a cuando los sacerdotes fueron consagrados. El aceite es esparcido 7 veces delante de Hashem y lo que sobra es esparcido o puesto sobre la cabeza de la persona que está siendo purificada. Si el individuo es pobre, de los 3 corderos tiene que traer por lo menos uno que va a representar la ofrenda Sham, la harina correspondiente, más 2 aves, que pueden ser de nuevo tórtolas o palomas. Y esto es traído a la puerta Nicanor, al lado norte, en el templo, pero si está en el desierto, va a ser frente a la tienda del testimonio o frente a la entrada al Mishkan, pero no puede pasar de la entrada. Y el propósito de esta purificación es revertir su estatus de muerte y vergüenza a vida y honor, reintegrar a la comunidad el individuo, que es una resurrección, una nueva creación y honor. Así que vamos a ir un poquito más en detalle. Es un proceso de 3 fases.
A pesar de que esta impureza se expresa en un cambio en el cuerpo, fue provocada por el decaimiento de su condición espiritual, según entienden los sabios. Permanecer fuera del campamento solo le da la oportunidad de reflexionar sobre sus defectos, hacer teshuva y producir en su mente y corazón un cambio que cause en Hashem misericordia y le quite su aflicción, para así comenzar su restauración hacia la reintegración a la comunidad y el espacio sagrado. El Cohen oficiante, el sacerdote oficiante, la purificación requiere de 6 artículos rituales: 2 aves vivas y limpias, madera de cedro, hilo rojo, hisopo, una vasija de barro nueva llena de aguas vivas. La primera fase viene siendo el inicio del proceso de purificación. El Metzora se acerca a la ciudad o al campamento, pero no entra. Por ende, el Cohen tiene que salir del campamento para examinar al Metzora. Si el Cohen lo encontraba sano, entonces lo declaraba limpio. Y debía comenzar la primera fase fuera del campamento y fuera del templo o del Mishkan. O sea que esta primera parte tiene que ser fuera de las murallas, fuera del campamento de israelita, porque aún no está empezando su inicio de purificación. En Levítico 14:5 dice: luego el sacerdote ordenará que se degüelle la primera vecilla en una vasija de barro sobre aguas vivas. Tomará la vecilla viva con el palo de cedro, hilo rojo y el hisopo, y lo sumergirá con la vecilla viva en la sangre de la vecilla degollada sobre las aguas vivas, y rociará 7 veces sobre el que se purifica de la lepra y lo declarará limpio. Luego dejará ir a la navecilla viva sobre la faz del campo. Y esto tenemos que relacionarlo con Yom Kippur y la vaca roja, porque en Yom Kippur no se deja ir ave, pero se deja ir uno de los 2 cabros, el azazel. ¿Okay? Recuerden que el padre utiliza cosas visuales, una psicología visual, para que la gente, al ver el pajarillo irse, ve que en ese pájaro se van todas sus impurezas. Cuando sale el cabro de Yom Kippur, que lo llevan al desierto, visualmente ellos entienden que todas sus impurezas están siendo llevadas en ese cabrito. Y aquí es la ave, por eso se deja ir, pero vamos a ver que todo esto tiene un significado muy importante. Recuerden que Hashem no hace las cosas simplemente por hacerlas, inventársela o complicarle la vida a nadie. Todo tiene una razón de ser. Y con respecto a la vaca roja, también se usa hisopo para esparcir la ceniza de la vaca roja con aguas vivas que provienen del Siloé. Y el sacerdote tiene que rociar 7 veces de esa ceniza con esa agua hacia el templo desde el Monte de los Olivos, y aquí en este caso es sobre el leproso o la persona que está siendo purificada. Otras asociaciones que ya habíamos dicho, el paraduma, que es la vaca roja, eso se encuentra en el capítulo 19 de Números, específicamente el verso 6, y el sacerdote tomará un palo de cedro, hisopo y escarlata y los echará en medio de la hoguera de la ternera. En Hebreos 19:19, el autor está haciendo la siguiente relación: porque habiendo sido proclamado por Moisés todos los mandamientos de la Torá a todo el pueblo, tomando la sangre de los becerros con agua y lana escarlata e hisopo, roció el rollo mismo y a todo el pueblo, diciendo: esto es la sangre del pacto que Dios os mandó. Y de la misma manera roció con la sangre el tabernáculo y todos los utensilios del ministerio. Esto lo está hablando el libro de Hebreo, citando a Éxodo 24, verso 8. Otras interpretaciones de las simbólicas de los elementos. El cedro. El cedro es una madera rojiza resistente a pudrición. Simboliza incorrupción e inmortalidad. En otras palabras, resurrección. Es interesante que en 1 Corintios 15:42 Pablo dice: así también en la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, se resucita en incorrupción. Por esta madera representar inmortalidad, en otras palabras, representar eternidad y algo que no es corruptible,
Salomón la usó extensamente al construir el templo. También su olor fragante es similar al incienso. Otros lo asocian con la altivez y arrogancia del ser humano, porque el cedro es un árbol alto, imponente y ancho. El hilo rojo, que en algunas traducciones le llaman escarlata o grana, simboliza la sangre, que es la vida. En Levíticos 17:14 dice: porque el alma de toda carne, su vida está en su sangre. Por tanto, he dicho a los hijos de Israel: no comeréis la sangre de ninguna carne, porque la vida de toda carne es su sangre. Todo el que la coma será cortado. Rojo también está asociado con el pecado. En Isaías 1:18 dice: y venid después y estaremos a cuenta, dice Hashem. Aunque vuestros pecados sean como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Aunque sean rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. El hisopo. Durante el primer Pesaj fue usado en Egipto por los israelitas para aplicar la sangre del cordero sobre la entrada de las casas. En Éxodo 12:22 dice: tomaréis un manojo de hisopo y lo empaparéis en la sangre que habrá en el lebrillo, y untaréis el lintel y las dos jambas con la sangre que está en el lebrillo. En otras palabras, lo que es mesusa. Es de olor fragante, contrario al mal olor de pudrición. Usado por el Cohen al rociar las aguas de purificación con cenizas de la vaca roja sobre las personas para purificar de la contaminación con muerte. El rey David habla de purificación con hisopo en el Salmo 51:7, que dice: purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y quedaré más blanco que la nieve. Aguas vivas en el hebreo es mayem hayem. Aguas naturales, corrientes como las de un manantial, río, lluvia, mar, entendiendo que el agua se lleva las impurezas, como un agua que está corriendo. Al uno entrar en esas aguas, pues visualmente de nuevo las impurezas son llevadas. El lugar, un baño ritual, el lugar donde hacen estos baños rituales, el lugar en sí que contiene el agua se llama mikvah. El acto de entrar en las aguas se llama tevilá. ¿Okay? Mikvah es, como decir, la piscina. Mikvah es lo que aguanta las aguas corrientes, las aguas naturales. Es un mikvah, por ejemplo, cuando en la sinagoga hay mikvah, es agua que ha sido coleccionada de la lluvia. No puede ser agua que uno saque de la tubería, no puede ser una piscina donde esa agua está estancada porque viene de tubería, sino que tienen que ser aguas que estén corriendo, fluyendo continuamente. Y en los mikvah, en la sinagoga, es agua que proviene de lluvia. La colectan y la van pasando por un filtro, esa agua entra y luego vuelven y lo llenan. Es continuamente reemplazada esa agua. Por lo tanto, el lugar que tiene el agua es mikvah y la acción es tevilá. De nuevo, las aguas no pueden ser estancadas. Interesante que con respecto a Mayem Hayem, aguas vivas, Jeremías 17:13 dice: oh Hashem, esperanza de Israel. Aquí el término esperanza en el hebreo es mikvah. Mikvah, además del baño ritual, también significa esperanza. Mikvah, de donde proviene tikvah. Tikvah es esa esperanza que uno está por venir. ¿Okay? Mikvah es el lugar de la esperanza como tal, que aquí en este caso es Hashem. Oh Hashem, esperanza de Israel. Los que te abandonan serán avergonzados. Los que te abandonan serán inscritos en el polvo, porque abandonaron a Hashem, fuente de agua viva. Aquí, además del mikvah ser la fuente de agua viva, también es esperanza. Es interesante que Pablo utiliza esto para decir, y yo estoy pensando que él está haciendo una relación entre Jeremías 17:13, cuando en Romanos 6:3 dice: ¿no sabéis que todos los que fuimos bautizados, tevilá, en Yeshua el Mesías, fuimos bautizados tevilá en su muerte?
Porque recuerden que entrar a las aguas y salir es como una resurrección, es una nueva creación, una nueva vida. Y en Gálatas 3:27 dice, porque todo lo que fuisteis bautizados, tevilá en el Mesías, del Mesías estáis revestidos. En Juan 4:14, Yeshua dice, pero el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré se hará en él una fuente de agua que brota para vida eterna. Y en Juan 7:38 de nuevo Yeshua dice, y esto lo dice en el último día de Sukkot, el que cree en mí, como dijo la escritura, de su vientre fluirán ríos de agua viva. Todo está relacionado. Y aunque aquí no lo puse, el templo en Ezequiel, si ustedes recuerdan cuando Hashem creó el Edén, creó el jardín, habían ríos que salían de ahí, de nuevo ríos de agua viva o agua de vida, que volvemos a leerlo en Revelación. También el libro de Ezequiel, cuando uno está leyendo con respecto al tercer templo, de debajo del templo salen ¿qué? Ríos de agua de vida. Todo está relacionado. Interpretaciones de los demás elementos. Las dos aves, esto me estuvo bien interesante. Dice, según el rabí Hayem ben Atar, el Metzora, o sea, el leproso, que se purifica, simboliza la nación de Israel en el tiempo de la redención. Porque estando con su lepra o Metzora, Israel está exiliada, aislada, sola. Pero cuando llega el momento de la redención, es para purificarse, volver de nuevo a su estado natural. Dice, las dos aves aluden a los dos Mesías que redimirán a Israel. Porque recuerden que el judaísmo entiende que son dos Mesías. Mesías ben Yosef de la tribu de Efraín, que morirá al darse a conocer, y el Mesías ben David, descendiente de David, quien vendrá después. Cuando la Torá habla de Dios tomando dos aves puras, estas palabras son símiles a los dos tipos de Mesías. Matar un ave representa la muerte del primer Mesías. Él morirá por expiar por los pecados del pueblo. Y dejará ir libre al ave viva, al campo, que se refiere al mundo presente. El mensaje es que el Mesías ben David entonces reinará sobre el mundo entero. ¿De quién habla? Para nosotros sabemos que es Yeshua. Yeshua ya vino como Mesías ben Yosef, el Mesías sufriente. O recuerden que la vez pasada hablamos de el Mesías leproso. Pero cuando Yeshua regresa como rey, como descendiente de David, Mesías ben David. Es interesante que este rabino lo expresa todo tan bien, pero ellos piensan que son dos Mesías. Y esto lo saqué, aquí puse la referencia por si alguien quiere indagar un poquito más. Esto es de volumen 2, se llama Las sombras del Mesías, la porción Metzora de First Fruits of Zion, el Torah Club. Tienen cosas muy interesantes. Dice, la segunda y tercera fase. Después de haber hecho tevilá y rasurarse, que significa cambio de estatus de totalmente impuro a parcialmente puro, puede entrar al campamento ciudad, pero no a su casa por 7 días. Al séptimo día será rasurado. Quien lo rasura es el sacerdote. Al séptimo día será rasurado completamente de nuevo y hace tevilá para purificarse, pero aún no completamente. Uno de los comentarios dice que se rasura todo para que el contacto con esas aguas no impida que toque completamente su cuerpo. ¿Okay? También el rasurarse significa un cambio de estatus, porque recuerden que mientras estaba en estado de Metzora, no podía recortarse, tenía que dejar su pelo alborotado, no podía afeitarse, tenía que tener su bigote, o sea, su cara cubierta. Y estaba lejos de toda la familia y de toda la comunidad. Por lo tanto, todo esto está introduciendo un cambio en estatus de muerte a vida.
El proceso de purificación, o sea, la tercera fase, se completa con las ofrendas que trae al octavo día a la entrada del Mishkan o a la puerta Nicanor en el templo. Un cordero Asham, que es la ofrenda para reparación o restitución. Un cordero Hataat, que es la ofrenda que lamentablemente las traducciones dicen ofrenda por pecado, no es pecado, ofrenda por purificación. Una cordera, olá. Olá es la que se va a consumir completamente en el altar. Por agradecimiento y acercamiento a Hashem. Recuerden que esto le va a dar oportunidad de nuevo a entrar al templo, al lugar de espacio sagrado. Minja, una minja de harina fina con aceite por cada cordero. Y aceite aparte que el que va a usar el sacerdote para poner sobre su cuerpo. De la ofrenda a Hashem, el Cohen, sacerdote, aplica sangre al lóbulo de la oreja derecha, dedo pulgar de la mano derecha y el dedo gordo de su pie derecho, parecido a la ceremonia de consagración de los Kohanim en el octavo día. Porque el lado derecho, hemos dicho que el lado derecho representa rectitud, bendición, todo lo bueno, fortaleza, autoridad. El lado derecho, siempre es el lado derecho. Y hemos dicho en otras ocasiones que los sacerdotes en el templo no pueden, aunque sean zurdos, no pueden usar su mano izquierda, tienen que usar su mano derecha en todo el servicio de la boda que ellos hacen. El aceite, el Cohen derrama aceite en su mano izquierda y con su dedo de su mano derecha moja su dedo y rociaba 7 veces hacia el santuario. Luego aplicaba parte del aceite a la oreja, dedo pulgar de la mano y dedo gordo del pie del lado derecho del individuo, restaurando de nuevo el acercamiento del individuo con Hashem. El restante del aceite era puesto sobre la cabeza del individuo. Si era pobre, traía el cordero de Asham y 2 tórtolas o palomas, una para olá, que es el holocausto que se consume completamente, y el otro para purificación. O sea que aún, recuerden que aún la situación financiera del individuo, Hashem tiene consideración. Porque de nuevo, recuerden que el propósito de Hashem es no quiere a nadie apartado, lo que quiere es que se acerquen a Él y para poder acercarse tiene que ser conforme a su protocolo de ritualmente puros, porque va a entrar en un espacio, una esfera de pureza ritual. Ya habíamos enseñado esta foto la vez pasada en la cual la puerta Nicanor, que representaría la puerta de la entrada del tabernáculo, está el atrio de las mujeres. Recuerden que en el atrio de las mujeres habían 4 cámaras, de las cuales esta que está aquí era una cámara para los leprosos donde hay un mikvah, donde ellos hacían su tevilá, que era parte del procedimiento de purificación. Y se paraba aquí, porque como todavía no está completamente puro, para terminar su última fase de purificación, se paraba en esta puerta, y como no podía pasar de esa puerta, a través de la puerta, él extendía su pie derecho, su mano derecha y su oreja para que el sacerdote pudiera hacer lo que tenía que poner la sangre y luego el aceite. Porque no está completamente puro, pues entonces solamente podía hacer así. ¿Okay? Luego en el capítulo 15 habla sobre representaciones de la fragilidad y mortalidad de la vida, que aquí es donde vienen entonces condiciones que también es zarat de una casa o secreciones tanto en el varón como en la mujer. Si la casa tiene alguna mancha, ya sea de hongo, algo, pues hay un procedimiento que de nuevo solamente el sacerdote podía venir a declarar. Recuerden que todo esto es dentro de Israel, con excepción de la ciudad de Jerusalén. Si se encontraba en cualquier situación de zarat en una casa, se hacía un procedimiento. Si el sacerdote venía, declaraba impura la casa, se hacía un procedimiento, venía de nuevo, si no estaban seguras los 7 días, volvían otra vez. Y una era raspar o limpiar, quitar lo que estaba por encima de esas piedras. Si continuaba la situación, entonces tenían que
sacar las piedras, y si eso no era suficiente, muchas veces tenían que derrumbar la casa completa. ¿Okay? Si el sacerdote venía, encontraba todo, que no hay que derrumbar la casa, que con lo que se hizo era suficiente, entonces hace un procedimiento de purificación parecido al del Metzora, solo que no se traen ofrendas al templo. Se hace todo lo demás, pero no se hace lo de las ofrendas. Y este rito solo aplica en la tierra de Israel, pero no en la ciudad de Jerusalén. Así que no se vuelva loco si usted tiene una mancha en su casa y no sabe qué hacer con ella. Primero que nada, no hay un sacerdote para venir a declarar. Número 2, no está en Israel. Número 3, búsquese una persona que sepa de hongo y situaciones y cosas que haya, porque sí hay contaminantes que por la humedad, sobre todo aquí en la Florida, imagínense la humedad que hay aquí, uno puede encontrar hongo y puede encontrar ciertas cosas que son nocivas a la familia, tienen que ser limpiadas, quitadas. Luego habla de secreciones. Secreciones en el hombre y secreciones en la mujer. Hay secreciones que son normales, naturales. Por ejemplo, si un varón, un esposo y una esposa tienen relaciones sexuales, hay emisión de semen. Después de la relación, ellos hacen un mikvah. Los dos tienen que hacerse un mikvah. Y si esto ocurrió antes de la puesta del sol, se hacen el mikvah y tienen que esperar la puesta del sol. Y después de la puesta del sol están completamente, ritualmente puros. Recuerden que esto no es pecado, tiene que ver con pureza ritual. Cuando uno lee comparaciones con el antiguo Medio Oriente, uno encuentra que a todos le achacaban que eran demonios, que eran espíritus, pero recordemos que esos conceptos no son bíblicos ni son mucho menos de la Torah. Con respecto a Hashem, es lo que Él quiere dejarnos saber, que estas secreciones son un recuerdo a nosotros de que somos frágiles, somos mortales. Este cuerpo se va muriendo poquito a poco. Y ritualmente es un impedimento. Entonces él dice, si hay secreciones en el hombre, dependiendo si son naturales o no, porque si tiene una enfermedad de transmisión sexual, algún tipo de flujo, dependiendo de cuánto dure, cuánto tiempo, si es natural o no lo es natural, va a depender la purificación. Porque si es por ejemplo, tiene una emisión nocturna, como le pasaba a los sacerdotes jóvenes en el templo, que están de noche, y si tienen una emisión seminal de noche, ellos tenían que salir por unos lugares específicos dentro del templo, hacerse un mikvah y esperar para entonces salir. Y todo era por debajo del templo para evitar causar impureza ritual a las demás cosas y las demás personas. Eso con un mikvah era suficiente, un tevilá. Pero si es una secreción que dura más de lo normal, tenido 2, 3, 4, pues entonces ya después que quedara bien, esperaba, me parece que eran 7 días, y luego trae unas ofrendas al templo. O sea que esto va a depender de si son secreciones naturales o no, la duración de la secreción, y dependiendo de eso era la ofrenda, si tenía que traer ofrenda o no tenía que traer ofrenda. Igualmente en la mujer, dependiendo si el flujo, por ejemplo, casi siempre asociado con flujo de sangre, dependiendo si era menstruación normal o sangrado prolongado, también va a depender cómo es el proceso de purificación y si tiene que traer ofrendas o no. Ejemplo, por una menstruación normal, después de su menstruación ella espera 7 días, hace un mikvah para entonces volver a estar con su esposo. Si un sangrado prolongado por una condición de enfermedad o cualquier cosa que dura demasiado hasta que no haya un día que ya no tenga más flujo, tiene que esperar 7 días y subir al templo, entonces tenía que traer una ofrenda para completar su proceso de purificación. Recordemos que Yeshua tocó al leproso, tocó a la niña muerta, fue tocado por la mujer con flujo de sangre por 12 años. Él quedó ritualmente impuro. Recuerden que esto no tiene que ver con pecado, no estamos hablando de impureza moral, estamos hablando de impureza ritual.
Por lo tanto, Yeshua tuvo que hacer tevilá cada vez que entró en impureza ritual. Y tuvo que ser rociado con la ceniza de la vaca roja porque tocó, ¿cuántos muertos nos resucitó Yeshua? Por lo tanto, él también tuvo que pasar por ese proceso de purificación para poder entrar al templo. Y cumplió con las leyes de la Torá. ¿Okay? Básicamente eso es lo que trata la porción de esta semana. Y luego entramos en lo que se llama Shabbat Hagadol. Shabbat Hagadol, que significa el gran Shabbat antes de Pesach. Recuerden que el lunes, Dios mediante, por la noche a la puesta del sol, entramos en lo que se llama el 15 de Nisan. El día 14, por el día, era cuando se ofrendaba el cordero. Después que estaba ese corderito asadito, se llevaban a la casa y hacían el ceder en las casas. Y ya eso es conforme al calendario hebreo. Al caer la noche comienza un día nuevo, pues entonces pasamos de 14 a 15 de Nisan o de Aviv. De acuerdo al Talmud, el éxodo de Egipto ocurrió un jueves, el 15 de Nisan, haciendo el día 10 un Shabbat. El día 10 de Nisan fue cuando Hashem le ordenó al pueblo escoger un cordero para ofrecerlo el día 14, como el Corbán Pesach a Hashem. Eso está en Éxodo 12, versos 3 y 11. Por ende, este Shabbat conmemora el comienzo de la redención de Egipto. Las ovejas eran consideradas divinas en Egipto, pero en este gran Shabbat Hashem milagrosamente les permite a Israel tomar un cordero para ofrendar, aunque era una humillación a los egipcios y sus dioses. Da la casualidad que el 10 de Nisan o de Aviv es cuando Yeshua hace su entrada triunfal a Jerusalén, la cual estaba llena de peregrinos de todas partes que subieron a celebrar Pesaj. En Juan 12:1 dice, 6 días antes de la Pascua o Pesaj, Yeshua fue a Betania donde estaba Lázaro, a quien Yeshua había resucitado de los muertos. Al día siguiente, una gran multitud que había llegado a la fiesta, ¿qué fiesta? Pesaj. Oyendo, Yeshua viene a Jerusalén, tomaron ramas de palmeras y salieron a su encuentro y clamaban, Hosana, bendito el que viene en nombre de Hashem, el rey de Israel. Yeshua halló un asnillo y montó en él, como está escrito, no temas, hijas de Sión, he aquí tu rey viene montado en un pollino de asna. Al principio sus discípulos no entendieron esto, pero cuando Yeshua fue glorificado, entonces recordaron que estas cosas estaban escritas acerca de él y que se las hicieron. En Salmo 118, 25 al 26 encontramos lo de Hosana, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Y en Zacarías 9:9 es donde habla la profecía de que él vendrá montado en un asno. Porque recuerden que en Éxodo te dice, por 4 días, el día 10, ustedes van a tomar un corderito, lo van a estar velando, asegurarse que ese corderito no les resulte en un defecto para poderlo ofrendar el día 14. Por 4 días, Yeshua fue examinado, entre comillas, por los sacerdotes del templo, pero lo encontraron perfecto, sin mancha, o sea, no encontraban defecto, no encontraban con cómo acusarlo. Por lo tanto, tuvieron que buscar testigos falsos y hacer un juicio ilegal de noche para poderlo matar. Eso está en Éxodo 12, 3, 6 y Mateo 26, versos 59 al 60. Yeshua fue colgado el 14 de Nisan, el mismo día que se ofrendaron los corderos en el templo para Pesaj. Estuvo en el madero por 6 horas. Fue colgado a las 9 de la mañana, que es cuando se hace el tamid, y murió a las 3 de la tarde. Recuerden que el tamid de esa tarde tuvieron que moverlo 1 hora u hora y media antes para poder hacer las ofrendas de Pesaj, los corderos. En Mateo 27, 45 dice, desde la hora sexta, que viene siendo las 12 del mediodía, hubo oscuridad sobre toda la tierra hasta la hora novena, que es las 3 p.m. El día con luz, recuerden que el día estaba dividido en 12 horas. Y si estamos en abril, pues ya los días son un poquito más largos. Por lo tanto, si hay oscuridad en toda la tierra,
¿qué es lo más probable que hubo? Un eclipse solar que durara tanto. Eso es significativo. Su cuerpo fue removido antes de la puesta del sol, antes de sentarse al ceder del Pesaj, que es el 15 de Nisan. Por eso era un Shabbat, por eso tenían la prisa y de que le cortaran le rompieran las piernas a los que estaban colgados para que murieran rápido porque iban a celebrar Pesaj. Y cuando llegan de Yeshua, ya Yeshua está muerto. Pues tienen que hacer esto antes de que sentarse al ceder. Sabemos que a quien le dieron el cuerpo fue a José de Arimatea y a alguien más, no me acuerdo. Pero esas dos personas que llevaron el cuerpo de Yeshua se contaminaron, ellos no pudieron celebrar Pesaj. Tuvieron que esperar al mes próximo para entonces sentarse al segundo Pesaj. Lo importante de Pesaj es lo siguiente, Pesaj no tiene que ver con pecado. Pesaj tiene que ver con redención. Por eso cuando Juan dijo en capítulo 1, verso 29, al día siguiente ve a Yeshua que viene hacia él y dice, he aquí el Cordero de Dios. Toda persona cercana que lo oyó inmediatamente asociaron a Yeshua con Pesaj, con redención y no con pecado. La escritura que se leen en Shabbat Hagadol se encuentra en el profeta Malaquías, que en hebreo es Malachi o Malachi, que significa mi mensajero. Malaquías habla sobre la restauración de todas las cosas. Cuando yo le pregunte de qué habla el libro de Malaquías, por favor, restauración de todas las cosas. Que sé que lo preguntaré de nuevo. Dice que Eliyahu, anunciará la llegada del Mesías. Por eso Juan se identifica con este profeta. Si leen en Mateo 3:4 y en Segundas de Reyes 1:8, ustedes van a ver las similitudes entre Elías y Juan. En Juan 1:23 dijo, yo soy la voz de uno que clama en el desierto, allanar el camino de Hashem. Como dijo el profeta Isaías 40:3. Y por eso se pone la copa de Elías en el ceder, esperando a Elías que anuncie la llegada del Mashiach. Puede ser que sea este año. Por lo tanto, el gran Shabbat antes de Pesaj, Yeshua comenzó un nuevo éxodo al morir en el madero en Pesaj. Por eso se asocia con el Cordero de Pesaj para redención, que ya comenzó y se finalizará cuando Yeshua regrese. Y siempre decimos al final, cuando terminamos el Seder, próximo año en Jerusalén, Leshana Haba'a Bi Yerushalayim. Que así sea. Recuerden, por favor, apoyar este evento en Panamá, del 21 al 22 de junio. Estaremos el Moré Rico Cortés y esta servidora dando el primer curso del templo en Panamá. Si se registran antes del 30 de abril, tienen un descuentito. Y recuerden que en varios sitios pueden ver los estudios, en YouTube. Hay dos grupos de Telegram, el que dice Discipulado, YNT 613. Ahí están todos los PDF de estudios previos, estudios de Rico, libros, mucha información gratuita que usted simplemente baja a su computadora y puede hacer uso de ella para usted o para su congregación. En el otro, entonces, es para poder comunicarse. Y luego nuestro correo electrónico, yeshunertamid119@yahoo.com. Así que gracias por acompañarnos en esta noche. La porción es cortita. Y así que recuerden que el lunes ya comenzamos Pesaj y la semana de panes sin levadura. Si ustedes han estado al tanto de todo lo que está ocurriendo desde el 8 de abril para acá, recuerden que el 8 de abril hubo el eclipse total solar, que fue el mismo día del Año Nuevo bíblico. Yo no creo que son casualidades. Lo que está ocurriendo en Israel, lo que está ocurriendo de que no hay una, sino dos vacas rojas cualificadas
No creo, y muchos de los que están en Israel no se cree que las vacas van a ser quemadas antes de Pesaj, lo más probable es que sea después de Pesaj en algún momento, porque la logística para esto no es simplemente agarrar la vaca, matarla y ya. Envuelve muchas cosas, envuelve muchas cosas. Por lo tanto, yo lo que les recomiendo es no pierdan la oportunidad de celebrar cada y una de las fiestas de este año muy significativo. Este año puede estar marcando el comienzo del regreso de Yeshua en cualquier momento. Porque si esas vacas se incineran, se consigue las cenizas, que hace más de 2000 años que no hay cenizas de una vaca roja. No creo que sea casualidad todo lo que está ocurriendo a la misma vez. Los fenómenos en términos de astrales, cuando digo astrales no estoy hablando ni de horóscopo ni de esas estupideces, estoy hablando ni astrología, estoy hablando de que Hashem utiliza su creación para hablarnos. Dejen de estar viendo estupideces que no tienen sentido en Facebook, en YouTube, vayan primeramente, este es el mejor libro de información. Corrobore con lo que se está diciendo. Tiene que ir a la par con lo que está escrito aquí ya. No es casualidad que va a haber un alineamiento de 7 planetas, no sé, son 5 o 7, siempre se me olvidan, en estos días, uno detrás del otro. Un cometa que anda por ahí, está volando por ahí. Muchas cosas que están ocurriendo, lo que está sucediendo en Israel. No es tiempo para retractarse, no es tiempo para quedarse en la casa, no es tiempo para ignorar las señales, no es tiempo no es el tiempo. Pero sí es el tiempo del Padre, sí es el tiempo de Mashiach, sí es el tiempo de que el pueblo se humille, sí es el tiempo de que el pueblo retorne a Hashem, sí es tiempo de que se tome en serio estas festividades. Aunque usted no entienda lo que está haciendo y no sepa exactamente lo que está haciendo, haga lo que usted pueda. Recuerden que Pesaj, lo más importante de todo son los 3 elementos, que es las hierbas amargas, pan sin levadura o la matzah, y es cordero, lógico, no se come cordero, no hay templo, por lo tanto, algo que representa el cordero usualmente se pone un huesito de cordero. Si usted no tiene hueso de cordero, un huesito de pollo. Huesito de pollo, asegúrese que esté bien limpio, lo asa y lo pone en su mesa. Si no tiene el ceder lo tenemos en Telegram, en PDF, lo puede bajar y hacerlo. Y lo más importante, si no tiene dónde bajar no está en Telegram o no tiene dónde bajar el PDF, lo más importante es esos 3 elementos y leerse el capítulo 12 del libro de Éxodo. Porque parte del ceder de Pesaj es contar lo que Dios hizo con el pueblo de Israel. Y aunque tú estés solo, cuéntaselo a usted mismo, esté leyendo en voz alta. Y léalo porque es el mandamiento de que hay que contar, o sea, declararlo, hablarlo. Así que este tiempo es muy, muy, muy importante. Regocíjese porque nuestra redención se acerca aún más. Así que les deseo un Hag Pesach Sameach de parte de Yeshua en el Tamid. Que la pasen bien. Aquí estaremos reunidos el lunes por la noche, Dios mediante. No lo vamos a transmitir, lo siento, no se va a transmitir, es un tiempo muy especial. Sí se va a grabar, pero no se va a transmitir. Así que después lo pueden ver en YouTube. Pero mientras tanto, disfruten, aprovechen estas festividades que están comenzando. Si usted puede participar de todas ellas, usted no sabe, la gran bendición es poder hacer todas las festividades. Y si usted sigue el calendario de Hashem, no hay forma de que usted se sienta aburrido, porque esto es, desde ahora en adelante, esto es, ¿cómo es? Candela. ¡Fuego! Así que con eso terminamos. Si hay alguna pregunta,
¿Alguna persona aquí tiene alguna pregunta? Si alguien, usted de aquí, alguien que tenga alguna pregunta, micrófono, o te paras aquí. Muévase, popular. ¿Quién tiene pregunta? Sí, habla. ¿Cuál es la pregunta? ¿Hasta qué punto el sacerdote podía manejar el leproso porque se iba a contaminar también? Pero acuérdate que el sacerdote tiene, lo que tiene que hacer es un mikvah. Si se contamina, como hizo Yeshua, cuando tocó el leproso se contaminó y lo único que hizo fue un tevilá. Y pero tiene que hacerlo porque recuerda en la primera fase, él tiene que mirarlo, examinarlo, está dentro del ambiente donde está ese leproso. Después que termina con él, tiene que ir a hacerse un tevilá. Y cuando el leproso va hasta las escaleras de... Recuerda que ya pasado la primera fase, ya está parcialmente puro. No está completo, pero ya está menos impuro de lo que estaba al principio. Entonces ya cuando él va ahí, que dice que pone el pie, la oreja y eso, ¿ya no contamina al sacerdote? Da a entender que no, porque está dentro del templo. Okay. Y recuerda que también allí al lado, en el atrio de las mujeres, está el lugar donde yo hace un tevilá. O sea, cuando él llega hasta ahí, porque está impuro, pero no está 100%, ya por lo menos ha sido limpiado. Lo que tiene que ocurrir es lo que llaman expiación, caper, completamente eliminar esa impureza. Entonces cuando si hay varios leprosos, ¿están todos en el mismo área siempre? ¿Cómo en el mismo? Porque fuera del campamento, ¿a dónde va? ¿Cómo se sostiene? ¿De qué vive? ¿Cómo cuando regresa o está en el proceso de ser integrado otra vez, puede invertir y comprar para las ofrendas? Los animalitos y eso. Yo imagino yo sé que algunas cosas el templo a veces proveía al que iba a ofrendar. Pero tiene que su familia, porque ya por lo menos recuerda que él pasó de afuera hacia la ciudad. Yo imagino que de lejito viene su familia y lo tratan y le dan. Y si hay varios leprosos, los tienen juntos. Recuérdate que no todos los leprosos son del mismo sitio. Sí tienen que ir al templo para terminar el proceso de purificación. Eso sí. Pero no todos los leprosos están en el mismo sitio. Cuando te enseñan las películas, que los ves todos juntos si son diferentes... La palabra que dice que vinieron 10 leprosos, estaban los 10 juntos. Bueno, pues eso sí estaban juntos. Pero recuerda que también el 10... Pero es como una ciudad de refugio. No es que sea ciudad de refugio, pero yo imagino que sí tenían que haber ya un lugar donde ellos se reunían. Porque si todos están impuros, pues que el que esté en el uno con el otro, pues no hay ningún problema. Era no acercarse a ciudad con muralla ni acercarse a... Muchas gracias. Pienso yo que era así. No, en el chat no he visto aquí el chat, espérate. Chat. Ok, vamos a ver qué dice aquí. Chava chalón. Las 9. Ok, si tienen preguntas. Okay. El mismo individuo con Metzora también contaminaba su cuerpo como su casa. Recuerda que el que tenía Metzora no podía estar en su casa, tenía que salirse de su casa. O sea, el que estaba con Metzora, con lepra, no podía, esa era la primera, una vez era declarado impuro por el sacerdote, tenía que salir de su casa. Así que, porque va a contaminar a los que viven ahí. Y eso lo primero es aislamiento, no porque contaminen en términos de enfermedad, sino porque contamina en términos de impureza ritual. Dice...
que dice, con respecto a levadura, si tengo levadura seca en sobre y pan rallado, ¿lo puedo guardar en la qué? ¿Baulera del edificio? Lo que el de cada departamento que está en la azotea necesitan... Ok. Según el judaísmo, es más, para contarle, estaba leyendo esos otros días que te dice, usted sabe que yo tengo una perrita, y la comida de perro, la comida seca tiene levadura y los treats y las cositas que se le dan. Entonces está leyendo un artículo que dice que si usted tiene un perrito, una mascota, y tiene levadura en la comida, que venda al perro por una semana y después lo compre para atrás. El que escribió eso no tiene mascota. Eso es verdad. Ok, ¿qué pasa con la levadura? Lo importante es que no coman levadura, que no coman nada con levadura. Cuando le dicen a ustedes que lo saquen de su casa es para que usted no lo vea y se lo olvide y agarre su pancito, agarre su galletita y se lo coma. Es que tú no veas porque si no estás viendo, pues no te dan ganas de comértelo. ¿Okay? Dentro del judaísmo ortodoxo van a un extremo que pobrecitas mujeres deben estar jalándose los pelos. Pero lo que quiero decir es, no es que no sea importante, pero yo prefiero que usted se dedique más a encontrar levadura en su corazón y en su mente que el que está en la casa. Porque por más que limpie su casa y su corazón está lleno de levadura y de araña y de todo lo que no debiera tener, y usted trata a la gente como basura, ¿de qué te sirve tener tu casa sin un chin de levadura? Yo prefiero que no lo coma. Lo más importante es que no la coma. Si pasó por la repostería, vire la cara y siga caminando. Si usted es la que tiene que comer pan todos los días, pues mire, coma matza. Si no le gusta las que venden en cajita, pues entonces mira, la matza es fácil de hacer. Harina de trigo con agua. Pero no se compre la harina que tiene ya la levadura mezclada o tiene otras cositas. No, harina de trigo sin nada. Una medida, le echa agua, si quiere echarle un chin de aceite, puede hacerlo. La pone al horno, como se va a es harina, pues entonces le hace unos rotitos para que quede aplastada. Y cuando sale calientita, mire, con mantequilla, con cream cheese, con jalea, queda riquísima, una tacita de café y usted quedó nuevo. ¿Okay? Nunca la he preparado, pero he leído la receta. Usted sabe que yo no cocino. Yo estoy a la misericordia de la gente que me bendicen en eso. Pero sí, y usted, si no sabe, yo no las medidas exactas no sé, googlealo, Rabino Google sabe todas esas cosas. YouTube, ¿cómo hacer matza? Es fácil. Harina, agua y ya. Le puede echar un poquito de sal. Pero no coma pan, no coma nada que se infle, no hay la repostería. Se puede comer arroz. Hay un grupo de judíos que no comen arroz. Ni comen frijoles durante Pesaj. ¿Qué, hombre? Coma arroz, coma todo el arroz que usted quiera. Siempre y cuando asegúrese que no le haya caído levadura ahí. De nuevo, es no comer la levadura. Lo que hace el judío es que vende todo lo que tiene levadura a su vecino y después viene y se lo compra para atrás. Mira, que venden hasta el pejo. No se vuelva loco pensando en todas esas cosas. Y perdóname a aquellos que enseñan todo lo contrario. Yo para mí más práctico, son cosas que no hemos crecido haciéndolo. No se complique la vida. Si usted tiene pancaque y tiene un montón de cosas en la casa, mire, póngale en una esquina que usted envuélvalo, póngalo debajo de la cama donde usted quiera. Y olvídese de eso. Y disfrute lo que significa Pesaj, la redención, lo que Yeshua hizo por nosotros. Y mire mejor la levadura en su corazón y no la que está en la tostadora. Porque de nada sirve. Anyway, no sé si le contesté eso. Así que, y hay unas cosas que le llaman, por lo menos en inglés le llaman extracto de yeast, extracto de levadura. Resulta que el extracto de levadura realmente no es levadura y se puede comer, que usualmente uno lo encuentra en las papitas, potato chips, en cositas así.
Y otra cosa, si usted tiene duda, saluda, no se lo coma. Si tiene duda de si tiene o no tiene levadura, pues mira, mejor que no se lo coma. Y son 7 días, mira, quizá le ayuda a rebajar 3 onzas. Tranquilo. Ok. ¿Alguna pregunta aquí? ¿Quedaba más? Déjame ver. Ofelia Lidia tenía la mano levantada. Ofelia, se me fue, ¿dónde está? Sí, aquí estoy. Buenas noches. Buenas Shabbat noches. Shalom, Dígame. querida pastora, a todos. Y me llamó mucho la atención algo que enseñó en la lección de un comentario de un rabino que decía que el Metzora representa a Israel en el exilio, Ajá. o me equivoco, Sí, es que está Metzora. sí. Entonces, han comentado o nos hemos dado cuenta que el proceso de la limpieza del Metzora era ponerle también la sangre en el dedo, en el lóbulo de la oreja, en el pie, en el dedo del pie, Ajá. semejante a la unción de los sacerdotes cuando eran este, Sí, consagrados para el consagrados. Entonces podríamos entender que el Metzora, cuando se purifica en el octavo día, quiere decir que cuando sea la restauración, va a tener un nivel de santidad semejante a los Juanim, aunque no esté adentro sirviendo en el templo. No. Simplemente está diciendo que el estatus de ese individuo vuelve a un estatus de honor y se puede acercar a Hashem. Ya no hay una barrera que impida a ese individuo acercarse de nuevo a Hashem, a servirle. Pero no es que adquiere el estatus como los Cohen, los Kohanim, pero sí en el sentido de que ya ese individuo ha sido elevado de nuevo. Recuerda que Metzora significa que está muerto en vida. Al ser purificado, al pasar por ese proceso de octavo día del aceite y de la sangre, es elevado su estatus a honor, a vida y a restauración en una relación con el Padre, es lo que quiere decir. Ok, muchas gracias. Buenas noches, Shabbat Shalom a todos. ¿Alguien más? Sí, dime usted. Una pregunta, y aquí en Facebook hay dos. Pastora, al recibir el leproso la purificación del sacerdote, del ritual del aceite y la sangre, ¿cuánto tiempo tenía que esperar el leproso para poder, porque él lo hace desde afuera, cuánto tiempo tenía que esperar para poder entrar al templo? Tan pronto terminaba todo el proceso de ese día, ya, y ofrendaba a los animalitos y todo, ya quedaba completamente puro. Ya podía entrar. Podía entrar si era parte de los grupos que entraban al atrio de los israelitas que venían a orar. Okay, pero una vez se terminaba el proceso completo, las ofrendas y todas las cosas, entonces ya quedaba completamente de nuevo accesible al espacio sagrado y poder participar de los servicios del templo. Ok, gracias. Aquí en Facebook hay dos preguntas. Dime. Una no la entiendo muy bien, pero él dice Ajot Taboada. El Mashiach entró el 10. Si ese día era Shabbat, si es así, ¿no sería transgresión? ¿Por qué? Quien entró en Shabbat, estamos hablando de cuando cuando salieron de Egipto, el día que vienen el día que ellos separaron el cordero, dicen que cayó en un Shabbat. No porque Yeshua, ¿por qué? Si está dentro de los límites de caminar en un Shabbat, está en Jerusalén, él no está tan lejos que él no pueda entrar, aunque sea Shabbat. Recuerden que hay un espacio permitido para caminar dentro de Jerusalén, estando el templo. Me parece que la distancia es desde el Monte de los Olivos hasta Jerusalén y de Jerusalén hasta el área de los montes. O sea, esa distancia era permitido caminar en Shabbat. Si él está ya en Jerusalén, él no está haciendo nada malo. Al entrar. Y otra pregunta de... Digo, si eso es lo que está preguntando. Mariela Romero.
Amada, una de mis hijas no está en obediencia. No la dejaba sentarse en la mesa de pesa por ese verso que dice que cada uno se examine si puede o no sentarse, y que por eso se hallan muchos enfermos entre ustedes. Entonces, no la invito a sentarse con nosotros en la mesa de pesa. Gracias, pastora. Y abajo ella pone el versículo 1 Corintios 11:27. Lo que habla Corintios 11:27 es que la gente estaba abusando de la mesa de pesas. Llegaban, como decimos en Puerto Rico, enmayados, y se sentaban a comer cuando pesas. La cena de pesas no es para que uno se llene y se ponga pimpo. El propósito no es ese. Eso es parte del ceder. Una cena se come. Es igual cuando había el cordero, se supone que se comía primero la otra ofrenda, que era la hagiga, todo lo demás que había, y el cordero se dejaba para último, en el sentido de que no era que uno se hartara, se comiera todo el cordero. Imagínense, si un corderito para 20 personas no tiene mucha carne, por eso había una ofrenda que se llamaba hagiga, para acompañar y las personas no se quedaran sin comer. El propósito que ahí está hablando Pablo es de la falta de respeto y reverencia en la mesa de pesas, y por eso muchos de ellos se enfermaban. Con respecto a su hija, quizá otras personas le digan otra cosa, pero yo personalmente, es el momento que usted tiene que invitar a su hija al ceder. Quizá escuchando, entienda y Hashem haga un trabajo en su corazón. El aislarla, usted le está haciendo más daño que si sentara a la mesa con usted. El judío, aun el judío ortodoxo, abre sus puertas a todas las personas en Pesaj. Ni le está preguntando, ven acá, bájate los calzones a ver si estás circuncidado. Mira, ven acá, ¿de dónde tú eres? ¿Tú eres gentil o eres judío? Cualquiera. Porque recuerden que Pesaj tiene que ver con redención. ¿Cómo tú vas a saber de redención si nunca oyes quién te habla de la redención? Así que a su hija, esa sería la primera persona que yo pondría al lado mío en la mesa. Y si está haciendo el ceder, cuando digo el ceder, está haciendo el panfletito con todo el orden de Pesaj, quizá escuchando, Hashem haga algo en su corazón. Pero rechazarla porque no está en el camino, o no cree, o no entiende, es peor. Sobre todo si una persona joven, porque no hay peor cosa que un rechazo. Porque cuando uno rechaza dentro de la familia a personas, sobre todo jóvenes, no porque él no sigue Torah, no porque él no se pone así, sino porque... ¿Y quién te hizo juez? ¿Quién se murió y te hizo juez? Si no la invita, ¿cómo va a escuchar? Si no le permiten sentarse para que vayan aprendiendo, ¿cómo van a aprender? Porque no hay peor cosa que un rechazo, y mucho más de la familia de uno. Las fiestas son, para las familias. Si Yeshua primero me pregunta, Nereida, tú eres así, la primera vez que yo me senté a un Pesaj, yo no hubiera entendido lo que entiendo hoy. Y el primer Pesaj que yo fui, bueno, el segundo, fue a una familia ortodoxa. Ninguno de ellos me preguntó, mira, ¿dónde tú eres? ¿Tú crees en la Torah? ¿Tú sigues los 613 mandamientos? ¿Tú guardas Shabbat? Al contrario, me recibieron como si hubieran conocido toda la vida. Y comí, la diferencia de por lo menos, porque yo los pesas que he hecho, pues se usa jugo de uva. Aquí no, allá los ortodoxos agarran sus botellas de vino con sus buenos vasos de vino, son 4 copas, y no son 4 copitas así, unas copotas así llenas de vino 4 veces. Cuando terminan están contentitos. De Hayam, pura vida. Por lo tanto, mi consejo es que su hija sea la primera que se siente en la mesa con ustedes. Porque ella va a sentirse más rechazada por Dios que por ustedes mismos. Y si quiere que ella venga a los caminos del Señor,
Usted tiene que amarla tal y como es. Usted tiene que mostrarle el amor de Yeshua, del Padre. Y poquito a poco, en su tiempo, se sentará con entendimiento. ¿Verdad, Tati? Pura vida. ¿Alguna otra pregunta? ¿Comentario? No lo voy a leer, pero para que usted. Ok. ¿Qué dice aquí? Bueno. Bueno. De nuevo. La pregunta es que no deben sentarse porque tiene que ver con comida de convenio. Todas las fiestas tienen que ver con convenio. Aún el Shabbat tiene que ver con convenio. De nuevo, no hay peor rechazo que la misma gente de la supuesta congregación o iglesia te rechacen. Yo en mi congregación, en mi casa se sienta todo el mundo. Yo no estoy con una libreta. ¿Te portaste bien esta semana? ¿Cuánto Ave María dijiste? Es que tampoco es el cordero pesa, de verdad. Primero que no es el cordero pesas de verdad. En el sentido, estamos ensayando, es un memorial, estamos recordando. Como estoy diciendo, el judío acepta a cualquier persona en su mesa de pesas porque habla de redención. ¿Cómo tú vas a aprender del convenio si no eres redimido primero? Si tu relación con el Padre no es restaurada. Hay quienes enseñan eso, yo no lo enseño porque no estoy de acuerdo. Si ellos lo enseñan así, lo entienden así, hay quien lo quiera hacer así, pues mira, hágalo. Pero yo en esta congregación, yo no estoy juzgando a nadie. Porque no hay mejor juez que aquel que está en el cielo que conoce el corazón de cada persona. Si a mí me hubieran juzgado cuando yo acepté a Yeshua, en aquel entonces lo conocía como Jesús, yo no estaría aquí. Pero ¿cómo van a saber del Evangelio? ¿Cómo van a saber de Yeshua? ¿Cómo van a saber de redención? ¿Cómo van a saber del amor del Padre? Si no le da la oportunidad que por lo menos se sientan y escuchen. Por lo tanto, con respecto a esa pregunta, pues de nuevo, es una comida, todas las festividades y Shabbat son de convenio. Entonces no se pueden sentar a pesas, pero pueden sentarse en Shabbat. Hello. O se peinan o se hacen rolo. Hay quienes lo enseñan así, yo no lo enseño así. Porque eso no es lo que dice la palabra. Porque una cosa es sentarse a comer la ofrenda, el Corbán Pesaj, que se hacía en el templo, ya eso es diferente. Pero toda la festividad, incluyendo el Shabbat, es convenio. ¿Qué es lo que yo digo? Hay personas que no aceptan a nadie que no se circuncidado en su mesa el día de Pesaj, pero al otro día se sientan a cenar y a hacer el chaharir y a hacer el minja y a hacer el día después de Pesaj. ¿Cuál es la diferencia? Esa soy yo. Y yo lo hago así. Si están de acuerdo, bien, y si no, también, a mí no me importa. A mí no me importa. Hasta el momento, yo creo que estamos bien ante los ojos del Señor. Porque de nuevo, no hay peor cosa que un rechazo de gente que supuestamente son. Oh, Shabbat, sí, yo hago Shabbat. Oh, Shaharit, oh, sí, yo hago Shaharit. Oh, Minja, sí, yo hago Minja. Oh, sí, dice, mírate el piso. ¿Qué pasa? Sí, me combina hasta con él. Anyway, esa soy yo. De nuevo, no hay peor cosa que uno tratar a un joven así. No, tú no estás en convenio. ¿Y tú sí? Anyway, voy a dejarlo ahí porque
¿Alguna otra pregunta? Manolo, saludo, te quiero mucho. Nos vemos en Ecuador ya mismo. Y Manolo, mi amigo Manolo. Bendiciones, Manolo. ¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta? No. Ok, déjame ver. Dicen que en la Santa Convocación de Pesaj no se puede escuchar alabanza. ¿Quién dijo? Yo sé que para Yom Kippur no lo hacen, pero para Pesaj nunca he oído eso. Y en Yom Kippur hoy día no lo hacen, porque no sé cuándo hubo el cambio, pero antes del cambio Yom Kippur se festejaba con música, con danza, porque somos perdonados, ¿quién no va a celebrar eso? Y después de momento se volvió tan solemne. Pero, de nuevo, si lo hacen así en su congregación, pues usted siga las directrices de su congregación. Aquí estamos festejando la redención. Aquí va a haber lejayam y de todo, ¿ves? Ashreinu, de todo. ¿Alguna otra pregunta o comentario? Ok, déjame ver. Tengo aquí mi gente de Costa Rica. ¡Pura vida! ¡Yes! ¿Nada más? Ok, mis hijos, recuerden que ya el lunes, a la puesta del sol, comienza Pesaj. Se hace el seder de Pesaj. Son 7 días con pan sin levadura o matzah. Y ya el martes 23, a la puesta del sol, desde la puesta del sol del 23 se comienza a contar el Omer. Recuerden también lo del Omer, que son 49 días contando el Omer. Así que, de nuevo, usted haga como su pastor o su rabino, o su rabina, o su pastora o su congregación haga. Si usted está ahí, usted respete las reglas y como le instruyen en su congregación. Yo aquí hacemos como el Padre me dicta. Así que, y así lo hacemos aquí. Si no hay más preguntas, pues entonces ya nos veremos mañana. Recuerden, Shaharit por la mañana con el Pastor Vargas a las 8 y luego a las 4 estaremos aquí para celebrar las oraciones de Minjá. Y luego el lunes, Pesaj. De nuevo, no lo voy a transmitir, así que no se conecten a Zoom ni a Facebook porque no me van a encontrar. Pero sí se va a grabar para luego ponerlo y que lo puedan ver. ¿Ok? Así que nos veremos mañana si el Señor lo permite. Recuerden que este año va a ser un año muy especial de las festividades. Así que Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Y nos vemos mañana si el Señor lo permite. Buenas noches. Shalom.